cuanto más convulso es el mundo, cuanto más accesible tecnológicamente es la información, cuantas más imágenes, datos, cifras y eventos circulan y están a nuestro alcance a través de toda clase de canales, más falta hacen periodistas. Más falta hace que haya quien valore, interprete y ponga en su contexto todo ese caudal que circula por el mundo. Lo estamos comprobando aquí, en España, muy lejos de una realidad tan dramática como recoge el informe, pero en estos días de esta crisis institucional gravísima que recogen todas las encuestas y que podemos comprobar nosotros, el periodismo en España sigue haciendo su trabajo y es útil a la sociedad democrática. Y eso a pesar de que, como bien sabemos, la crisis económica aquí ha diezmado las redacciones. Pero en medio de esa tensión horrible y empobrecedora para España y para el periodismo de la pérdida de puestos de trabajo, conviene recordar que nosotros nos jugamos el garbanzo y quienes hoy nos acompañan aquí y quienes protagonizan el informe que presentamos se juegan la vida y la libertad. Y vamos a tener dos testimonios muy valiosos que tomarán la palabra una vez que Malén haya presentado la memoria. 90 periodistas y 48 internautas asesinados. ¿A qué se debe esta hecatombe?, se pregunta el secretario general de Reporteros Sin Fronteras en la introducción de la memoria. Él dice, a tenor de los datos que se desgranan ahí, que la explicación hay que buscarla en el conflicto de Siria, hay que buscarla en Somalia, la que define como el ángulo muerto de la actualidad, en la violencia talibán, pero también en los datos que llegan de México y de Brasil, lo que demuestra, a su juicio, y demuestra evidentemente que la libertad de expresión y el derecho a la información están en peligro no solo en los regímenes totalitarios, ¿no?, que las sociedades democráticas en países como esos, donde hay poderes como el narcotráfico, también están en peligro. Y señala muy particularmente la situación que se vive en Turquía, a la que define como la cárcel de periodistas de todo el mundo. Hay en estos momentos 72, tenía yo 75, me dice Malén, actualizando ese dato, periodistas en la cárcel en Turquía. Y hay muchas otras reflexiones interesantes en esta introducción del secretario general y en toda la memoria, pero yo, para terminar, pues en fin, me quedo con el final de la introducción, que cuenta también la historia de periodistas birmanos que fueron perseguidos, torturados, encarcelados, que no pudieron trabajar, que tuvieron que ser apadrinados por Reporteros Sin Fronteras y que hoy disfrutan de la libertad. El secretario general, Christophe Deloire, dice: me quedo con la esperanza yo también, qué buena falta nos hace, y que también justifica el hecho de que estemos aquí dando la batalla y que no demos la guerra por perdida. 2012 ha sido, como ha dicho Pepa, el peor año para los periodistas de los últimos 17 años. Ha sido verdaderamente funesto, con 90 periodistas muertos, asesinados, 48 internautas también asesinados, casi 300 encarcelados y un montón de periodistas que se han tenido que exiliar de sus países, que han sido también secuestrados, que han sufrido ataques mortales de todo tipo. Son ataques mortales a los mensajeros, a unos mensajeros que, como venimos repitiendo en los últimos años, han pasado de ser víctimas ocasionales a ser un objetivo deliberado en guerras y por objetivo de ejércitos, de guerrillas, de grupos terroristas, de grupos radicales, religiosos y también últimamente, bueno, de narcotraficantes y de crimen organizado de todo tipo, y también de hacendados que defienden sus haciendas con ejércitos privados, o que defienden también o que cometen delitos medioambientales como deforestaciones ilegales o extracciones de minas, y que son muchas veces lo hacen con la complicidad de gobiernos, de ejércitos o de policías. 2012, repito, ha sido un año horrible y nos ha legado un penoso panorama en el que, tras las esperanzas suscitadas con la primavera árabe en el Magreb y Oriente Medio, hemos visto que todavía en la mayoría de esos países prevalece una situación conflictiva y dudosa para los medios de comunicación, que no acaban de ver concretadas en leyes las promesas de pluralidad e independencia. Un panorama
cifra que se puede considerar en el mejor de los casos decepcionante. Por no hablar de Siria, con 18 periodistas muertos y 46 internautas encarcelados, además de otros muchos que han sufrido todo tipo de represiones, de torturas y de secuestros. En Siria ha habido 19 secuestrados, periodistas secuestrados este año, ¿no? Ataques efectuados tanto por las tropas gubernamentales de Assad como por los grupos armados opositores al régimen, que cada vez están más intolerantes con las críticas y con aquellos que no quieren retransmitir o dar pábulo a su publicidad, a sus ideas, ¿no? Y que han manipulado la información en las redes sociales, que han cambiado la información por la propaganda. He citado antes a Somalia como uno de los peores años, y también lo ha citado Pepa, efectivamente ese agujero negro africano que año tras año sigue siendo el horror para los periodistas que quieren hacer allí información. Este año 18 periodistas han muerto acribillados a balazos o también decapitados en otros casos por la violencia de la milicia islamista de Al-Shabaab, pero también por los gobiernos locales, a manos de los gobiernos locales que intentan acallarlos. No solamente se juega la vida un periodista cuando intenta hacer información en Mogadiscio, en la capital, también se la juega cuando intenta hacerla en las regiones autónomas de Somalilandia y Puntlandia, donde docenas de periodistas se han tenido que exiliar. Pakistán es otra de las regiones protagonistas del mal periodismo, de la mala libertad de prensa, y que ha seguido siendo una vez más uno de los peores años para ejercer el periodismo en el mundo. 10 asesinatos lo atestiguan este año, 10 periodistas, en realidad 9 periodistas y un colaborador, y sufren todo tipo de atentados, desde motocicletas, de bombas, son víctimas de los talibanes, víctimas de los grupos tribales enfrentados, muchos casos de la policía, en fin, todos hemos oído este año y hemos visto el caso de la adolescente Malala, bloguera de la BBC, que fue casi la asesinaron, ¿no? Afortunadamente ha podido sobrevivir del tiroteo de los talibanes por defender la educación de las niñas en su país. Malala ha sido solamente un caso, pero ha habido muchísimos periodistas, aparte de los 10 que estoy diciendo, asesinados. En Siria no voy a hablar de China y de Irán, que son los casos que todos conocemos y que siguen con su misma situación de ataques a la libertad de prensa, de censuras de todo tipo, no solamente con los periodistas sino también en internet, con detenciones, demás. Quiero referirme a India y Bangladesh, que son dos países de los que hablamos mucho menos y que sin embargo han tenido un incremento notable también en una marcha atrás en la libertad de prensa. Este año en cada uno de los dos países han muerto asesinados 5 periodistas. Que tengamos constancia, porque a todo esto, cuando yo hablo de periodistas asesinados, siempre son los que Reporteros Sin Fronteras ha podido comprobar que ha sido efectivamente asesinados en el ejercicio de su profesión. Siempre el número es bastante mayor porque hay otros que no hemos podido comprobar o que se comprueban más tarde. En India, por ejemplo, el caso de Gremer Kahok, que fue asesinado a golpes de machete en un mercado público y que fue terrorífico porque le dieron machetazos hasta en los ojos, ¿no? En Bangladesh. Y en India, el caso de Wali Khan Babar, que era un reportero del Geo News India, fue asesinado en 2011, pero durante este 2012 han asesinado uno a uno a los 6 testigos que iban a intervenir en el juicio de su asesinato. O sea que, y en Vietnam, que es otro país donde se ha convertido en una cárcel para los blogueros, en estos momentos hay 34 blogueros encarcelados. Este año la madre de una bloguera de Tapuntang se quemó a lo bonzo para pedir la libertad, para pedir que su hija, que estaba detenida, la soltaran. Bueno, en esta rapidísima resumen de lo que es el informe de este año, Pepa se ha referido a Brasil.
Brasil yo también quiero referirme porque aunque México y Honduras siguen siendo países negros en América Latina, Brasil, que es un país emergente y que es un modelo también para la región, ha tenido este año 10 periodistas asesinados, 5 que sepamos fehacientemente por realizar su información y otros 5 en donde todavía no se han constatado. Son periodistas que se han atrevido a denunciar fundamentalmente en la frontera con Paraguay las influencias de los cárteles del narcotráfico en los sectores políticos y económicos. En cuanto a las cosas que han pasado en casa, en España, pues aunque España ha subido 3 puestos en la clasificación anual de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, no por eso podemos echar las campanas al vuelo, porque también ha habido sus retrocesos, yo diría, porque algunas medidas del gobierno de Rajoy han supuesto un paso atrás en la libertad de prensa, en la libertad de información. Por ejemplo, las más importantes que nosotros hemos considerado en la memoria ha sido el acuerdo para cambiar la ley del nombramiento de presidente de Radio Televisión Española, de la mayoría absoluta, pasar de la necesidad de 2/3 a la mayoría absoluta, con lo cual el nombramiento se hizo sin acuerdo con la oposición. El año 2012 ha sido el peor año para la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero también ha sido el peor año para la libertad de Internet. De hecho, aunque Google está presente en muchísimos países, en más de 40 países la Internet es censurado, sus informaciones son filtradas, censuradas, bloqueadas, y bueno, esto en Internet en general, y Google en más de 30 países también ve como sus productos son censurados, bloqueados o filtrados. YouTube, por ejemplo, está prohibido en países como China o Corea del Norte, también en Turquía hemos oído hablar de la situación de los bloggers, y no solamente vemos que los periodistas o que los medios de comunicación o que Internet están viéndose amenazados. Hay países como por ejemplo en Brasil, donde el director de Google ha sido llevado a los tribunales, o en Italia, donde 3 ejecutivos directivos de Google han sido detenidos. Cuando me preguntan ser un periodista en Turquía, ¿qué significa? Tenemos que hablar sobre Hrant Dink. Es un compañero nuestro que ha perdido su vida por la libertad de la prensa y por la libertad de ideas. Le han asesinado por ser armenio, periodista, socialista. ¿Por qué Hrant Dink es importante? Porque toda la documentación que habla sobre la libertad de prensa en Turquía empieza por él. Ahora se conocen todos los responsables que estaban detrás de ese asesinato, y aunque hemos publicado uno por uno todos los responsables por sus nombres, ningún funcionario del Estado ha tenido ningún tipo de juicio sobre este tema. Los que han tenido un juicio han sido los periodistas. Como yo he indicado, la responsabilidad del Estado, de sus funcionarios, la policía, sobre este caso, he tenido un juicio con una petición de pena de 32 años de cárcel. Y después, mismos policías de inteligencia han realizado una operación, y por esa operación me han encarcelado durante 1 año. Todos los procesos que han pasado Hrant Dink en su momento son los mismos que estamos pasando los periodistas en Turquía. De momento hay 75 periodistas que están encarcelados, pero según el sindicato de periodistas de Turquía, hasta ahora 200 periodistas han entrado en la cárcel en un momento dado de su vida. Los periodistas que están encarcelados no tienen ninguna actividad terrorista. Las actividades terroristas se realizan por las bombas y por las armas. Pero todos los periodistas que están encarcelados en Turquía están en la cárcel por sus actividades de escribir y dar la información, es decir, por ser periodista y realizar su oficio de periodismo. Sobre las 10 de la tarde, en el momento de llegar a casa, delante de nuestro domicilio, antes de salir de su coche y abrir la puerta del patio, la misma gente que estaba en el coche de la seguridad de Kagame estaba allí
esperando a mi marido para matar. Después de disparar y matar a mi marido con 3 balas de pistola, el asesino se fue con un coche, el mismo coche de la seguridad del presidente. En unos minutos, mi domicilio se llenó de policía preguntándome dónde estaba guardado las cosas, los materiales de mi marido. Después de haber venido a mi casa diferentes policías a intimidarme y en vista de que no le hacía caso, vi que no era posible de quedarme allí, no tenía seguridad. Huí con mi hijo que tenía en ese momento solo 2 años. Fuimos a Uganda, donde estuvimos 8 meses. Pero ahí tampoco era un buen lugar para quedarme. En todas partes había gente de Kagame, los trabajadores de él, que buscaba a los refugiados ruandeses para matarles o para devolverles a la fuerza a Ruanda. Aquí estamos, mi hijo y yo, damos gracias a Dios que nos salvó de las malas manos de los asesinos. Tenemos asilo político reconocido en España. Damos gracias a diferentes asociaciones de periodistas y de derechos humanos que nos ayudaron. Damos muchas gracias a Reporteros Sin Fronteras por su apoyo desde el principio hasta ahora en nuestro camino difícil y duro. Hay muchos países como Ruanda que cierran la boca a los informadores de los medios de comunicación y a los defensores de los derechos humanos, que los matan, encarcelan o les obligan a huir. Pero ellos tienen que saber que el mundo no puede existir, no puede estar sin información. Muchas gracias a todos.